Hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y es por eso que tenemos una invitada que nos va a hacer como una especie de cronología, porque fue una guerra que parecía que iba a ser corta y aún sigue, aunque no la tengamos todo el tiempo a la vista, la guerra continúa y es lamentable. Así que tenemos con nosotros a Lucila Fernanda, le voy a decir, Lucila Fernanda García, que a ella no le gusta, ¿eh? Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y bueno, bienvenida Lu, ¿cómo estás? Gracias, Nuna. Bien, muy bien, ¿usted? Bueno, contá un poco a la teleaudiencia la cronología que pretendemos escuchar de vos sobre esta invasión innecesaria. Bueno, primero que, digamos, hoy estamos conmemorando un año del primer ataque. La realidad es que cuando empieza esta guerra, tenemos que hablar que no solo era un contexto aislado en el cual Rusia comienza a atacar Ucrania sin ningún tipo de contexto. Hay que saber primero que Ucrania era parte de la URSS en su momento, luego de la caída del muro de Berlín en 1989. Kiev, o sea, la capital de Ucrania, es el lugar donde las protestas revolucionarias contra la Unión Soviética tenían mayor lugar. O sea que es uno de los países que siempre, digamos, se admitió pro-occidental, o si decir de algún modo, es decir, en contra de la invasión y a favor de su independencia. Entonces, teniendo en cuenta como antecedente eso, tenemos que seguir con otros antecedentes, que son los de 2013-2014, que son los que marcan también como otro hito dentro de este conflicto. 2013-2014 hay un movimiento, digamos, que es pro-independentista y digamos, occidental por un lado y pro-ruso por el otro. Llevan preso a uno, digamos, cae y va preso uno de los, el primer ministro en ese momento de Ucrania, el cual era prorruso. En ese momento, digamos, Rusia manejaba en algún punto como títere a muchos de sus estados satelitales, en esto era Ucrania, y eso hace, digamos, que los movimientos tanto pro-occidentales como prorrusos empiecen a levantar en el país, muchos a favor digamos, de la europeización se llama, o bien como sería el occidentalismo, y muchos a favor de Rusia. Tenemos que tener en cuenta que también, como fueron parte de la Unión Soviética, hay muchos habitantes que son rusos, que hablan ruso y que bien están a favor de su país natal. Entonces, bueno, hay una mezcla, digamos, cultural, étnica en Ucrania que hace, digamos, también al contexto de esta lucha entre Rusia y Ucrania, principalmente. Pero bueno, los ataques del 24 de febrero del 2022 en realidad ocurren en el contexto de que Ucrania dice, Rusia dice, bueno, me parece que Ucrania está actuando de manera contra Rusia, queriendo entrar a la OTAN, y por eso la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte que en algún punto militariza a toda Europa. Es occidental en su mayoría, en su conformación, e ideológicamente también tiene una postura más occidentalista y democrática en ese punto. Entonces, digamos, Rusia se ve amenazado por esto y encuentra también un lugarcito como para decir, bueno, esta es la excusa para invadir. A mí me gusta, digamos, ir con esta frase que retrata un poco el conflicto de hoy, que dice que si en realidad Rusia deja de atacar, se acaba la guerra, pero en realidad si Ucrania deja de atacar, se acaba Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, es una guerra en donde hay un superior, hay alguien que concentra el poder, que tiene el poder de las armas y el poder político dentro de la región, que es Rusia, que puede controlar todo esto y, digamos, su idea es territorial, es de poder, porque llevarlo al ámbito de lo ideológico, de lo prodemocrático o antidemocrático, creo que sería ir muy lejos. Esto habla de poder, de territorio, de lo que quieren conquistar. Cuando lo llevan al plano ideológico es cuando se termina generando una disputa que nunca va a llegar a ningún lado, porque, digamos, ideológicamente entre Occidente y Oriente, o bien entre una postura que se cree antidemocrática dentro de Rusia y digamos, democrática por fuera de Rusia, ahí nunca se llega a un punto en común. Entonces digo, esto es una búsqueda de territorial. Los hechos, la verdad que no los tengo definidos, no sé si ustedes tienen como las fechas definidas, pero bueno, sé los acontecimientos que han ido pasando y digamos,
al final de esto me gustaría retomar lo que estuvieron pasando estos últimos días, febrero, 21 de diciembre, pero no sé si quieren ir antes con la cronología. Yo quiero hacerte una pregunta que me parece que va a tener mayor contundencia después de la cronología que querés hacer. Sin embargo, te la tiro. Acabas de decir que el poder militar, logístico de Rusia es infinitamente mayor que el de Ucrania. Por lo tanto, uno supone que el elefante puede pisar al mosquito en cualquier momento. ¿Por qué eso no sucede? ¿Qué se está negociando de ambos lados? Claro, en realidad, bueno, digamos, ha habido presión internacional desde los primeros días del ataque hacia Rusia, fundamentalmente económicos. ¿Qué quiere decir? Que va más allá del sistema político que lleven cada uno de los países, sino que hay una presión económica. Bueno, los dejaron afuera de los SWIFT, o sea que no pueden hacer transferencias bancarias inmediatas, se los ha bloqueado económicamente y se los ha bloqueado energéticamente, es decir, que también Rusia no recibe energía. Por eso Rusia responde a Ucrania y le ataca a las centrales eléctricas y deja también sin luz a Ucrania. Y principalmente, y está bueno retomar también, digamos, el control que quiere tener Rusia de la región, es ir un poco a lo que pasa con Crimea y el Mar Negro, que es, digamos, un paso hacia Occidente de comercio y de, digamos, de ruta de comercialización que lograría que Rusia lo tenga directamente entre las manos. Así que, bueno, yo creo que también se refiere mucho más a lo económico, por lo cual Rusia no termina de devastarlo, porque no quiere, digamos, quedarse en la nada misma, que por el hecho de que no podría. Igualmente recibió, digamos, la comunidad internacional tardó muchísimo en mandar ayuda, si se quiere, armamentística a Ucrania, digamos, de tanques, de aviones, por agua. Y creo que tardaron porque estaban en el medio de estas negociaciones. Y creo que sobre todo está lo económico sobre la mesa, como siempre. Igualmente los grandes magnates de la industria de la energía, lejos de quedarse en la lona, están haciendo pingües negocios a caballo de la guerra, ¿no? Pero claro, bueno, uno de los grandes negocios de la URSS, después que cae la Unión Soviética, son los gasoductos, digamos, los grandes, los que en su momento eran, digamos, miembros de los ministerios dentro de la URSS, luego negocian los gasoductos de Europa, que iban hacia Europa, y los venden, los privatizan, etcétera, se hacen millonarios con la energía, digamos, la energía también es un tema clave dentro de Rusia y que se hacen millonarios con cuestiones energéticas. Y en relación con la cuestión energética, fijémonos también que durante todo este año todos los conflictos económicos que tuvimos, incluso aquí en Argentina, fueron derivados del problema en Ucrania con la invasión rusa y el aumento de la energía. ¿Cómo podemos ilustrar esto de una manera más didáctica, si se quiere? ¿Por qué impacta un conflicto bélico en Europa aquí en Argentina? Directamente. La principal causa del impacto es primero porque suben los precios, digamos, cuando hay cortes, desestabilización, primero suben los precios. Y segundo, porque, digamos, nosotros éramos grandes importadores de energía, de gas y petróleo sobre todo. Importamos mucho de Bolivia, pero también, bueno, mucho de otros países. Entonces, el aumento directo de ese precio es porque primero no podemos recibir la importación de esos países que están en guerra, entonces tenemos que comprarle a los locales o más cercanos, y al aumentar la demanda y tener menos energía para darnos, ahí es el aumento de precio. Es eso, la realidad nosotros somos grandes importadores y por eso, digamos, dependemos mucho de la energía que nos provean otros estados. Y sobre todo a nivel mundial, digamos, los precios energéticos se manejan a nivel mundial, es como lo del petróleo también. Claro. En algún punto, y esto es bueno también tomarlo como comparación, cuando hubo problemas con la OPEP y los países árabes con respecto al petróleo, lo primero que hace Estados Unidos es sentarse a negociar con Venezuela, mientras que en su momento han sido grandes enemigos. Digo, somos grandes enemigos hasta que necesitamos. Estamos en necesidades. En este devenir histórico, este conflicto bélico se configura como una nueva guerra mundial
si lo pensamos en la clave del siglo XX, ¿se entiende lo que te digo? Digo, Sí. porque la Primera Guerra Mundial, que fue denominada la Gran Guerra, sacude a Europa, pero también sacude al mundo, por el impacto que había generado, bueno, la caída del Imperio Húngaro, etcétera, etcétera, se involucran los distintos países europeos. La Segunda Guerra Mundial repite un poco ese patrón, y ahora con el siglo, ya con 23 años del siglo XXI, se vuelve a las armas. Lo que resulta un poco casi absurdo es que con tanta historia que tenemos belicista a lo largo del último siglo, no se haya podido encontrar otra alternativa y no se haya querido, sobre todo, ¿no? Bueno, creo que puedo responder tu pregunta digamos, por dos puntos. El primero, creo que desde la Segunda Guerra Mundial, a través de la fundación de las Naciones Unidas, lo que se busca es la paz de las naciones, ¿no? Con la fundación de esto. Entonces, la idea después de la Segunda Guerra Mundial fue que no se llegue nunca más a las armas, sino que haya una instancia previa de negociación y de derecho internacional que otorgue la posibilidad de que no entren todos los países en un conflicto bélico. De lo cual, dado eso, después tuvimos la Guerra Fría. La Guerra Fría nunca hubo una confrontación directa entre países. Entonces eso también, digamos, sentó las bases para decir, bueno, no vamos a llegar a un conflicto bélico. Creo que esto es un territorio, digamos, Ucrania, Rusia y todo lo que colinda, Bielorrusia, Crimea, etcétera, son lugares que viven en conflicto bélico y territorial es continuo, digamos, tienen armas, están muy relacionados con el terrorismo y con, digamos, con la venta de armas. Entonces, quiero decir, son territorios que están siempre enfrentándose bélicamente. Tenemos la guerra de Kosovo de 1998 también. Yo creo que hoy, ¿por qué en la guerra de Kosovo no se habló de una guerra mundial y hoy sí? Creo que porque se está hablando de, digamos, primero que está incluido Rusia, que es uno de los grandes países del mundo, de los de más poderío, y segundo porque está muy en boga lo energético y, digamos, lo económico. Rusia es una de las grandes potencias. Y lo ideológico, digamos, se usa como excusa y no como base. Yo creo que, perdón que, digamos, que te interrumpa en esto, pero, digamos, en las relaciones internacionales también se estudia mucho la geopolítica y la importancia de la geopolítica. Es decir, lo territorial y el poder siempre predominan a pesar de que haya otros intereses ideológicos, etcétera. Es muy crudo y es muy pragmático pensarlo así, pero la guerra va por ese lado. Y sí. Va por ahí. Y por esa razón, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido intervienen, pero con cierto reparo, hasta por ahí nomás. Exacto, que es lo que, digamos, hablábamos antes, digamos, tardaron un año en proporcionarles armamentos, tanques, ayuda en aviones. Entonces digo, quiere decir también este resquemor de, digamos, de empezar a usar armas así porque sí, digamos, no es una cuestión de que ya empieza la guerra y empezamos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que Estados Unidos desde el primer momento, y también le pone una carga ideológica a Estados Unidos como China, que los quiero poner, digamos, que han sido hoy las grandes potencias que se han enfrentado. Rusia siempre quedó en segundo lugar en este conflicto a nivel mundial y que lo venimos viendo desde, bueno, ahora unos 4 años más o menos este enfrentamiento. Bueno, Zelensky dijo que si China se va con Rusia, se viene la tercera. Bueno, es que ese es ahí voy al punto, ¿no? Estados Unidos de primer momento defiende a Ucrania diciendo que, digamos, que Ucrania era democrática, que en realidad lo defiende, digamos, por una cuestión de democracia, porque es un país que tiene, digamos, los mismos objetivos que Estados Unidos, pero en realidad lo que quiere hacer es también mantener un estado satélite dentro de esa zona y poder controlar. Entonces digo, se están enfrentando grandes países imperialistas también, ¿no? No nos olvidemos de la tradición, y por eso cuando arranqué digo, me parece interesante tener en cuenta que Ucrania fue uno de los que más se quiso independizar a la hora de la caída de la Unión Soviética. China quiere poner sobre la mesa por ahí tal vez un tinte más ideológico y se pone a negociar, y creo que hoy fue que lanzaron los 12 puntos de propuestas de negociación, es como una novedad.
Pero igualmente, digamos, hay rispideces porque Estados Unidos dice, bueno, tengamos en cuenta lo que está diciendo China porque no sé si es tan verdad. Y ahí entra lo ideológico para, digamos, como despistar. Lo ideológico acá no está en boga. Acá está en boga el territorio, el poder y la gente que está sufriendo todos estos ataques. ¿Coincidís con el punto que señalan algunos especialistas que dicen si Europa hubiese tenido un liderazgo en el contexto de la preguerra, no hubiese ocurrido lo que terminó ocurriendo? Dicen, probablemente gestionando todo este conflicto con un cuadro como Angela Merkel, esto pudo haberse evitado. ¿Coincidís que falta un liderazgo en Europa para gestionar, digamos, de manera pacífica este tipo de conflictos? ¿O hubiese pasado igualmente? Yo creo que hubiese pasado igualmente. Yo creo que ni siquiera pudieron frenarlo, digamos, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que forma parte Rusia, China, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, digamos. Creo que ni, digamos, lo que quiero decir, ni la arena internacional pudo frenar. Hay que tener en cuenta, por eso también vuelvo a los países imperialistas, que Rusia es un país imperialista de por sí, con otro tipo de ideología, tal vez una ideología socialista, comunista, pero es imperialista. Entonces, el haber, digamos, amenazado su patio trasero, que es Ucrania, al ver amenazado su comercio, su dominación sobre Ucrania, directamente decide, yo quiero rescatar a mi hijo, o sea, no quiero que se lo lleven. Él pensaba que si entraban a la OTAN, se acercaban a la Unión Europea, digamos, se iban a alejar mucho de Rusia y de su eje, digamos, de dominación. Entonces, para mí, por más el liderazgo de Angela Merkel fue increíble, creo que a pesar de eso no lo hubiesen podido frenar. ¿Y dónde termina esto? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que ahora, en los últimos acontecimientos, digamos, que Zelensky haya ido a Casa Blanca, que por primera vez Biden haya visitado territorio ucraniano, que digamos, que toda la comunidad, digamos, la Unión Europea esté apoyando a Ucrania, mandándoles armamentos, etcétera, creo que esto va a ir refrenando la cuestión hasta que se sienten a negociar y le den a Rusia lo que quiere, que es o territorio o cierto control del comercio a partir de Crimea y del Mar Norte. ¿Algo más, chicos? Eso es. No, la verdad es que ha sido muy ilustrativo y muy gráfico todo el análisis de Lucila. Te agradecemos mucho, Lu, siempre sos bienvenida.